Bueno, papis, pues si os parece, vamos comenzando, porque ya hay personas que están online, que están pidiendo paso. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como sabéis, hoy contamos con Alejandro Rodrigo. Alejandro es maestro y además, lo voy a leer, experto en análisis e investigación criminal. Cuenta con una dilatada experiencia tanto en el ámbito de la intervención social y educativa con menores en riesgo y también en el ámbito de la intervención familiar. En el 2021, en enero del 2021, publicó su primer libro, Cómo prevenir conflictos con adolescentes, y ahora acaba de lanzar su segunda publicación, que son Adolescencias reales desde dentro, que también es un libro fantástico que os invito a que leáis. En esta escuela de padres de hoy, Alejandro nos va a dar pues claves para que podamos reflexionar, meditar, pensar sobre la relación que mantenemos con nuestros hijos adolescentes. Si no habéis tenido la oportunidad de escucharle hasta ahora, veréis que es una suerte contar con él, que es una riqueza tenerle hoy aquí con nosotros y vais a disfrutar mucho de esta sesión. Así que yo, sin más, os dejo con él y le damos la bienvenida con un fantástico aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Tengo aquí esto porque me gusta ceñirme a la hora. Entonces voy a intentar hablar, voy siempre con el reloj ahí puesto para no pasarme, porque cuando muchas veces yo estoy ahí y escucho y soy parte asistente, o que de repente escucho una ponencia, una conferencia, no me gusta nada cuando me dicen que va a durar 30 minutos o 40 y se va a la hora y media. A mí me gusta mucho saber cuánto voy a hacer. Entonces, si os parece bien, siempre que os parezca bien, yo creo que vamos a hacer 1 hora, 60. A veces me voy a 1:15, a veces me voy a 1:30. Yo espero hacerlo en 60. ¿Os parece bien ese tiempo? Sí. A las 5, Dios mío, voy rápido. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que en casa estéis bien. Estupendo, voy rápido. Madre mía, y ya he agotado 1 minuto. Entonces, los que están en casa están bien. Si os tenéis que ir, os levantáis y yo os diré yo adiós, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a Colegio Balder, muchísimas gracias Carmen, Lourdes, María, todo el equipo. Ayer tuvimos la presentación del segundo libro. Yo estaba excesivamente nervioso porque era un día de lluvia y creía que no iba a ir nadie, y de repente se presentó un montón de gente, entre ellos el Colegio Balder, así que súper agradecido de verdad, de corazón, en acompañarme ayer en un día tan bonito, tan especial, y hoy invitarme aquí, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a ello. Voy a intentar hoy hablar, sobre todo va a ser un recorrido del primer libro, porque son claves para intentar entender cómo adoptar una postura para implementar estrategias que puedan ayudarnos a prevenir conflictos con nuestros hijos adolescentes, o más bien cómo intentar entender cuáles son los factores que motivan o aceleran conductas desajustadas. Diremos desajustadas, pero pueden ser conductas agresivas, conductas violentas, luego las veremos. Siempre lo hablo desde una perspectiva de prevención. Esto quiere decir que ahora veremos el recorrido, pero vengo de trabajar en intervención directa con violencia y no me voy a centrar tanto en esa parte, porque creo que separa un poco, ¿no? Es una distancia grande, pero sí que me voy a centrar mucho en la prevención. La prevención, que es algo que históricamente no vende, porque uno nunca sabe, ¿no? Qué bien está mi hijo, pero qué bien está, ¿por qué? Por todo el trabajo previo que hemos hecho, que no se ve. Se vende mucho más la intervención directa. Cuando ya está mal, entonces trabajas con él y las cosas se arreglan. Así que vamos a hacer un recorrido sobre todo del primer libro. El segundo también vienen un montón de cosas, pero va a ser sobre todo del primero. Está bien estas dos frases para empezar y para traducirlos a la adolescencia o a la preadolescencia. Esta primera frase yo la leí en el libro de Así habló Zaratustra, que es bastante pretenciosa, pero cuando entonces entendemos que hace tiempo ya que viví las razones de mis opiniones, es esta frase que ya la dijo Nietzsche y que todos decimos de si es que cuando seas padre ya me entenderás, ¿no? Hay un momento, y es muy importante tener esto claro, que cuando nos dirigimos a nuestros hijos, a veces lo hacemos desde la sabiduría
de mira, esto yo ya lo he experienciado. Y esto está muy bien tenerlo en cuenta. De la misma manera que está bien tener en cuenta que todos, me temo, y lo siento mucho, que en esta sala ya fuimos adolescentes alguna vez. Entonces ya hemos pasado la adolescencia y sabemos, paradójicamente, qué nos ocurrió a nosotros, aunque se nos haya olvidado. Y la segunda, quien tiene algo por qué vivir puede soportar cualquier cómo, viene a decirnos y a explicarnos que si tenemos claro por qué estamos metidos en todos estos líos de la crianza y transitando este torbellino que tenemos en la actualidad, pero si sabemos que es porque queremos que nuestra familia se construya, queremos que nuestro hijo se desarrolle feliz, entonces podemos soportar casi cualquier cómo. Y si no, ya sabemos que Viktor Frankl escribió esa grandísima obra maestra del hombre en busca de sentido, un hombre que está en un campo de concentración y cómo desarrolla luego toda esta teoría de la logoterapia y demás. En las peores circunstancias, aún así podemos salir adelante. Y esto viene traído mucho del juzgado de menores, en el que yo he trabajado durante muchos años, ahora lo vemos, en el que en las peores dinámicas familiares y en las peores situaciones de extrema violencia, siempre cuando había un trabajo y sobre todo predisposición de los padres y de los profesionales, eran los propios chicos, esto no lo traigo de la literatura, son los propios chicos los que en despacho te trasladan oye, lo mal que se lo hice pasar yo a mi padre y a mi madre, pero nunca me abandonaron y siempre estuvieron aquí. Esto ayer lo comenté en la presentación, pero es un momento muy mágico de, a pesar de que estuvimos en el peor escenario posible, el que ellos no me abandonaran ni entendieran que era un problema de la unidad familiar y no mío, sirvió para que pudiéramos soportar cualquier cómo. Veis que me pongo muy melodramático, pero bueno, es llevarme, la prevención va de ir al último extremo, conocer en dónde podemos desembocar al final en lo peor de lo peor para poder prevenir desde el principio. La introducción, estos son los ejercicios que yo os pido. El primero, ahí pone alejandrorodrigo.com, por favor, quien quiera desde casa o desde aquí, luego esta tarde, esta noche, mañana, pasado mañana, dentro de 2 meses, cuando uno quiera me escribe y me dice qué le ha parecido. Hay muchas personas que me escriben y me dicen, me encantó, otras personas me dicen, horrible Alejandro, no te expresas bien, algunas me han dicho alguna crítica súper constructiva, que me ha encantado, otro, lo digo siempre, me habla a veces de los zapatos, que no le gustó los zapatos, y digo, bueno, pues no está bien, y tenía razón en ese día. O sea que cualquier cosa a mí me sirve un montón porque yo suelto aquí todo, pero no sé cómo está siendo recibido desde abajo. Voy a pedir, por favor, actitud crítica. Esto quiere decir que si os puedo tutear, por favor, no os creáis lo que digo. Actitud crítica constante. Todo el rato viendo si lo que yo estoy contando aquí tiene sentido para vuestro caso y para vuestra familia. Porque no me gustan nada ponentes que tenemos un nivel de oratoria y de dialéctica increíble y al final no hay contenido. Hablas muy bien, te expresas muy bien, metes los chistes muy bien metidos, pero ¿dónde está el contenido, ¿no? Para mí la actitud crítica es fundamental. Al igual que la concentración y focalización. Les pedimos a nuestros hijos que se concentren estudiando en casa y luego, bueno, he tenido, por cierto, muchas veces padres que respeto mucho que se han dormido ahí en sesión. Me ha parecido bien, he dicho, bueno, pues está bien también que tengan un momento suyo. Es cierto, ¿eh? Igual que cuando hablo de pantallas y tal, y he tenido a veces hijos de personas ahí delante con el móvil viendo la tele, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a hacer yo un ejercicio también de tranquilidad y ahí estar 1 hora y media para luego decir que por favor pantallas no. Bueno, el ejercicio de introspección tiene que ver con que no voy a mandar a nadie salir aquí, no voy a pedir a nadie que se levante y que nos abracemos, no voy a hacer nada de todo eso. Y voy a lanzar preguntas y espero que nadie levante la mano, no quiero eso, a mí no me gusta nada cuando yo estoy sentado ahí y digamos todos aquí, por favor, hola, digamos todos aquí, por favor, ¿quiénes cuando quitamos el wifi de casa de nuestros hijos se ponen histéricos? Y levantamos la mano. Yo no me gusta porque yo me siento incómodo cuando estoy ahí. Entonces, como no me gusta a mí, no lo voy a hacer aquí, pero os voy a pedir un ejercicio de introspección. Quiere decir que cada uno se analice a sí mismo. En la absoluta confidencialidad del silencio, uno puede decir, vaya, yo ahí lo hago bastante mal. Como es confidencial y como es en silencio,
todo lo que voy a exponer hoy aquí se basa en este ejercicio de ir a uno mismo. No se trata de culpabilizarnos, sino sí de entendernos. Y traducir a mi familia quiere decir que yo voy a hablar en genérico. En este tiempo en el que casi está prohibido hablar en genérico y que siempre hay que pedir permiso para hablar del 5% que no está ahí, yo voy a hablar en genérico. Por eso muchas veces habrá aspectos que no se ciñan a tu familia en concreto. Y digas, eso a mí no me toca, porque estoy hablando en el 90% de los casos. Yo siempre cuento que cuando trabajo con un caso a las 5, a veces les digo algo que nada tiene que ver con el caso siguiente de las 6. Voy a poner un ejemplo. Hay veces que a las 5 he cogido a un chico y con sus padres en intervención, le hemos forzado a estar en casa un mes sin salir porque había venido con un consumo de un porro. Había fumado THC, sustancia ilegal, una vez, y entonces le hemos tenido en casa sin salir un mes. Y en el de las 6 de la tarde de repente venía y me dice, nada, Alejandro, hoy solo 3. Y me levanto y le he dado un gran abrazo, porque viene de un recorrido histórico absolutamente descontrolado. Y que entonces haya conseguido reducir hasta ahí es para levantarte y darle un abrazo. Por lo tanto, por favor, los libros directivos, cuando alguien os diga directamente qué es lo que tenéis que hacer en casa, yo me pongo muy nervioso. Y tengo 2 libros. Pero los libros directivos de tienes que poner límites así, para mí no son del todo productivos porque se trata de entender a cada familia y a cada padre. ¿Va bien? ¿Sí? Vale. La justificación tiene que ver con que voy a contar quién soy yo. Y como no tengo tiempo, voy a ir muy rápido. Y cuento quién soy yo, no para venderme, sino porque a mí, de nuevo, cuando estoy ahí, me gusta saber que el que está aquí, ¿por qué me cuenta esto? ¿Pero esto de dónde lo trae? Es que estoy así para que llegue bien el ratón, ¿eh? Ya, no es que me tenga... Que sí que tengo miedo escénico, pero en el 2005 de repente me acabé la carrera, la diplomatura, y empecé a ser profesor de guitarra de niñas pequeñas, de primaria. Me tocó profesor de niñas pequeñas, pero en el 2005 no había crisis, había trabajo y de repente me cambian y me llaman para trabajar de educador en un centro de internamiento en régimen cerrado en la Comunidad de Madrid. Es decir, un centro con medidas judiciales, chicos que habían cometido un delito y que de repente eran encerrados en régimen cerrado, no podían salir. Tuve un cambio ahí bastante drástico de estar con mis niñas de primaria a de repente estar en un centro de internamiento. Luego contaré por qué digo esto, porque en el establecimiento del sistema normativo tiene mucho sentido esto. Me voy a Edimburgo en el 2007 dando una vuelta al mundo y acabamos ahí mi mujer y yo, estudio esto, pero voy a decir la verdad, lo hago sobre todo para mejorar mi inglés. Ahí me meto, escucho cómo cuentan la psicología del desarrollo en inglés y ahí voy practicando. En 2008 vuelvo y entonces me vuelven a coger en el mismo sitio que estaba aquí en el centro de internamiento y paso pocos meses después a ser técnico de libertad vigilada, como la condicional de los mayores, pero en menores. Esto quiere decir que es una figura que un chico que ha cometido un delito leve tiene que venir semanalmente, depende del técnico, a ver si está cumpliendo con la ley 5/2000, que es la ley de responsabilidad penal del menor infractor aquí en España, que dice que es a partir de los 14 años de edad. Luego contaré por qué es importante los 14 años de edad. Y ahí empieza entonces esta nueva... ARMI es la entidad pública que está aquí en Madrid, que es la que gestiona todas las medidas judiciales. Y en el 2009 rápidamente ven, desde la agencia del menor que se está aquí, que hay un incremento exacerbado de los casos de violencia intrafamiliar ascendente. Que de repente aquí algo sucede, lo ven un par de años antes, y cogen a unos cuantos técnicos y nos especializan exclusivamente en este delito, en maltrato intrafamiliar ascendente. Nos quitan todos los casos que teníamos y nos dedicamos solamente a hacer esto. Y además estudio lo que antes ha dicho Carmen por la Universidad Autónoma de Madrid, que es muy importante porque cuando hable de entrevista-interrogatorio, ahí tiene mucho sentido, el experto este que hice. En el 2013, la agencia para la que trabajaba me obligan a irme los fines de semana a hacer un curso y yo me niego, digo que no y me dicen que sí, entonces voy, que es este de aquí y es un curso de psicología experiencial. No me gustó nada y estuve durante 2 años sufriendo y al cabo del segundo año entendí todo el sentido que tenía. Yo, que soy muy racional y que no me gusta mucho, aunque ayer lo conté que lloro un montón, pero no me gusta mucho lo de saltar todos y abrazarnos, y sin embargo entendí el beneficio que tiene y la grandísima utilidad que tiene
parte de los ejercicios experienciales con nuestros hijos adolescentes. Lanzo una pregunta al aire. Última vez que nos hemos abrazado bien con nuestro hijo adolescente, no es para responderla, es para tenerla en cuenta. Sabíamos aquí que un abrazo, muchísimas veces, cuando lees entre líneas que te lo puedo dar y te obligo a darte un abrazo y entonces tú haces así, pero me soportas el abrazo, la traducción del mensaje es un necesitaba este abrazo. Sin embargo, hay veces que lo ves claro de no te doy un abrazo. Pero eso es muy distinto, esto es prevención, eso es muy distinto a yo no te abrazo porque sé que no quieres. Sin embargo, me estás pidiendo abrazo realmente. Esto es muy banal lo que estoy contando, pero tiene ahí el sentido. En el 2014, además de ser técnico de libertad vigilada, me meten al PRIA, que es un programa de instituciones penitenciarias para trabajar con varones, hombres adultos condenados por violencia de género. Tenían que venir 9 meses con nosotros a cumplir un programa de habilidades sociales. Bienvenida. Y si no lo cumplían, teníamos que modificar o informábamos a instituciones penitenciarias para modificar la medida de internamiento. Todo esto es la base experiencial de por qué luego hablaré de las consecuencias y los castigos. ¿Hablo rápido, pero se va entendiendo? ¿Sí? Vale, no perdemos tiempo. En el 2015 empiezo la parte privada. No es lo mismo atender desde la parte pública en intervención que en la parte privada en prevención. Son dos aspectos radicalmente distintos. Y a mí esto me aportó una visión radicalmente distinta de la que yo tenía, que era mucha intervención directa con violencia, y de repente ver la prevención fue una cosa maravillosa. En el 2020, en Semana Santa de pandemia, ¿os acordáis la pandemia? Sí, ¿no? ¿Cómo no acordarnos? En Semana Santa de pandemia yo decido dejar libertad vigilada y me dicen en mi casa, muy bien, dejas el trabajo en mitad de una pandemia mundial. Esto es inteligentísimo. Y por lo tanto estuve desde el 2008 hasta el 2020 haciendo la libertad vigilada, que la principal responsabilidad que teníamos era o bien informar al juzgado de que la medida estaba cumpliéndose adecuadamente y por lo tanto estaba avanzando, o solicita a la Fiscalía la modificación de esa medida por internamiento. Es decir, por la peor de las consecuencias que una familia puede tener, que es que me siento con el padre y con la madre y les explico que voy a pedir el ingreso de su hijo en un centro de menores porque no está cumpliendo la ley. Esto luego lo veremos en el sistema normativo. Vale, 3 claves que para mí, si las tenemos claras antes de empezar todo esto, para mí ya sería suficiente. Nos podríamos levantar ya e ir al servicio de guardería, ¿no? Y entonces ya llevárnoslo. La primera es entender, voy muy bien, entender que la adolescencia, esto ya lo sabemos todos, pero a mí me gusta decirlo desde esta otra manera, es una etapa de autoafirmación. Quiere decir que es necesario que nuestro niño pequeño se afirme, se autoafirme de que está siendo un hombre o una mujer y por lo tanto tiene que separarse obligatoriamente de sus padres. Si no me separo de ti, yo no puedo ser mayor. Si no te llevo la contraria, yo no puedo autoafirmarme en mí. Si yo no aprendo a cometer errores contigo, no voy a poder saber cómo manejarme cuando esté a mayor y esté en el trabajo. Necesito deliberadamente tensionarte y necesito deliberadamente probar hasta dónde llegas. Necesito saber hasta dónde llego yo y no hay mejor lugar que hacerlo que con mis padres, porque son los únicos que me quieren de manera incondicional y son mis referentes. Si no lo hago con ellos, ¿dónde lo voy a hacer? Por lo tanto, cuando tenemos un chico que está retando a sus padres, hay muchas veces que nosotros profesionales nos damos la enhorabuena y decimos, bien, estupendo, sigue así. Ser un referente para mí es una de las bases y quiere decir que todos los chicos que hemos trabajado con ellos en el juzgado y en la parte de la prevención, todos, en un momento dado, en la privacidad de la soledad del despacho, eran capaces de decirle al terapeuta, al profesional, si sus padres eran un verdadero referente para él o si no lo eran. No lo dicen así, pero te lo transmiten claramente. Cuando nosotros identificamos un chico que tiene 2 padres referentes, sabemos que podemos trabajar por esta línea, aunque sea un calvario. Cuando sabemos que no son referentes, porque son negligentes, como ahora veremos, otras cosas, sabemos que lo que tenemos que hacer es sacarle de la unidad familiar.
Y ser un referente está bien saber que todos somos padres limitados. Quiere decir que no somos perfectos y que todos tenemos nuestras limitaciones. Nuestros hijos, sin embargo, ellos no buscan a la madre perfecta y superequilibrada y al padre superequilibrado, sino lo que buscan es la coherencia y la congruencia entre lo que me estás diciendo y lo que eres, como padre y como profesional. Voy a dejarlo de padre. Yo soy padre también, tengo 2 hijas, pero hablando desde el punto de vista del profesional, no puede ser, es absolutamente incongruente un profesional que esté contando a un chico, oye, tienes que dejar de consumir, no puedes consumir, y que ese profesional el viernes por la tarde esté hasta arriba de todo. Hay una grave incongruencia. Puede ser técnicamente muy bueno, pero en el fondo estás proyectando otra realidad. Esto parece muy ventajista, pero no lo es. Por tanto, cuando trabajamos en ser nosotros los mejores referentes para ellos, entonces con esto ya casi sería suficiente. El mensaje encriptado. Esto es la clave de todo. Si alguna vez me habéis escuchado, ya lo sabéis que insisto mucho en ello. En las circunstancias más complejas que puedan haber, en los momentos de máxima tensión vividos, en delitos y atrocidades demasiado, perdonad la palabra, heavies, siempre se lanza el mismo mensaje que con otros niños o con otros chicos que no tienen ese nivel de gravedad. Las dos partes lanzan la misma idea y es, te estoy trasladando a ti como madre una necesidad que no tengo cubierta porque ni la entiendo yo mismo, y entonces la manera que tengo es con esta conducta. Y ahora podemos empezar a llamar a la conducta lo que queramos. Esta es la conducta. Sin embargo, cuando nos centramos en la conducta, los profesionales también, nos perdemos absolutamente en apagar incendios y en apagar fuegos. Y de lo que se trata es de intentar ir a la necesidad de este chico. ¿Qué te ocurría para llegar a esto? Muchas veces caemos en solamente ver la conducta. Porque has hecho esto, y centrarnos en la conducta. Y para ellos es terriblemente fácil escudarse en la conducta. Sin embargo, cuando les llevas a, pero ¿dónde está tu necesidad? Ahí, de repente, se quedan bloqueados. Es como si viene un extraterrestre y no sabe nada y le intentas explicar qué sientes, perdón porque va a ser un poco escatológico, ¿eh? ¿Qué sientes cuando te pregunta el extraterrestre y tú, recordad, no respondáis, ¿y cómo sabes que tienes pis? Tú dices, porque se siente. Ya, pero ¿cómo? ¿No? Y cuando tienes caca, se siente también. Y el extraterrestre te dice, ¿pero cómo? Y cuando tienes hambre, pues tienes hambre. Yo este ejercicio en adolescentes en despacho mola un montón, ¿eh? Vale, diferénciamelo de cuando tienes sed. Es súper complejo poner en palabras, preguntárselo a vuestros hijos esta tarde, diferénciame la sed del hambre. Joder, papá, pues tengo sed. Ya, pero explícamelo. Bueno, pues esto sería lo mismo a qué te está ocurriendo realmente. ¿Por qué estás consumiendo? ¿Por qué me hablas así? Y es que puede ser porque tengo un nivel de tensión en clase, en el grupo social que le ha tocado, increíble. Y sale de clase y es una bomba de relojería. Pero es que puede ser que precisamente lo que le ocurra es que en clase nadie le mira. Y sale con una bomba de relojería de una presión de que no es mirado. Y si no eres mirado en la adolescencia, apaga y vámonos. Pero puede ser también que es que vosotros como padres me estáis estresando a un nivel que no puedo más. Pero puede ser lo contrario, es que como padres pasáis de mí y no me miráis. Eso que los niños pequeños dicen de mira papi en el columpio, el adolescente lo necesita. Entonces, imaginaros estas 4 variables que podrían responder a la misma necesidad, perdón, a la misma conducta. Imaginemos un chico que consume porros por los viernes, ¿no? Y es que puede ser cualquiera de estas 4 o de otras distintas, que esté muy equilibrado, que en casa todo esté estupendo, pero que hay un factor externo que se llama una mala influencia, que de repente viene y ahí está. Por lo tanto, no es tanto la conducta, sino el mensaje que nos está lanzando y que nosotros no podemos llegar a desencriptar. Una cosa, y antes de pasar a la siguiente, y es que llevo casi 20 años, igual que millones de profesores y demás. Esto es súper fácil decirlo, extremadamente complejo hacerlo. Súper difícil. Yo tengo 2 hijas y me resulta a mí dificilísimo entender
¿por qué la mayor hace esto? Y se supone que me dedico a esto. ¿Por qué? Porque nos vinculamos dramáticamente, emocionalmente con nuestros hijos. Es súper fácil, si os pongo a vosotros a analizar los hijos de ellas, desde fuera decís, hombre, ya sé que está claro, es que tú eres una madre no sé qué. Y a ti te digo, mírales una semana, y dirías, hombre, estos padres, ¿no? Claro, porque desde fuera es hiper fácil. Sin embargo, cuando estamos nosotros dentro, es súper difícil. ¿Voy explicándome? ¿Vais bien? Emociones básicas. Hay 4 emociones básicas, pero aquí en este colegio sois una maravilla ya de expertos. Entonces solamente me quiero centrar, porque creo que hay psicólogos en la sala y no quiero meter ningún zarpazo. Las emociones son las respuestas psicofisiológicas que tenemos ante determinados estímulos. Es decir, cuidado que voy a ir un poco rápido, ¿eh? Viene aquí de repente mi amigo Dani, que de repente entra por aquí y no me lo esperaba, igual que me pasó ayer en la presentación. Entra mi amigo Dani y me lleno de alegría. Yo no controlo esto. Entra mi amigo Dani. De repente entra un enemigo, imaginemos que tengo un enemigo y ostras, ¿no? Me pasa algo. Esto es una respuesta psicofisiológica que yo no controlo. Yo invito muchísimo a leer a Leslie Greenberg o un montón de ellos que tienen unos manuales increíbles, pero incluso los licenciados en psicología, incluso los doctores en psicología de las emociones, mi mujer es psicóloga, por eso puedo decir esto, es dificilísimo poder entender y manejar adecuadamente el concepto de las emociones, y muchísimo más en uno mismo. O sea que vamos a acercarnos desde la manera más prudente posible, pero voy con una idea que trasladar. Estas 4 emociones básicas, para mí son las emergentes, y son con las que normalmente trabajamos, o al menos en intervención. La alegría, la tristeza, el miedo y la ira, pero tienen una utilidad. Y si lo vemos, lo que hoy quiero trasladar, desde la utilidad, entonces podremos trasladarlo a nuestro hijo. La alegría sirve para seguir viviendo. Es un mecanismo que tenemos el ser humano para querer seguir viviendo. La tristeza sirve para integrar la pérdida. Si yo no transito la tristeza, no integro la pérdida. Si no integro la pérdida, no la coloco en ningún sitio. Si tenemos un duelo y de repente a mí se me muere alguien y estoy en el tanatorio y viene mi amigo Dani y me dice, ¿qué tal? Le digo, muy bien, tío, muy bien, estupendo. ¿Tú qué tal? Claro, mi amigo Dani diría, ostras, este está fatal, ¿verdad? Es congruente. Cuando no transitamos la tristeza, no podemos encajar las pérdidas que tenemos. El miedo, ningún adolescente tiene miedo. Os invito a que le preguntéis esta tarde a vuestro hijo o hija. El miedo sirve para protegernos. Si no te proteges, te expones a peligros. Por eso este chico adolescente que va con su amigo por la calle, por la tarde, por la noche, y de repente vienen 9 enfrente y él no tiene miedo, se expone. ¿Estos de qué van? Sin embargo, si tiene una buena inteligencia emocional y sabe identificar el miedo, a pesar de quedar mal, podrá decirle, ups, vámonos. La ira, que es la mejor de todas, sirve para reclamar justicia. Y en la adolescencia la traición y la justicia es el eje fundamental de todo. Por eso se hacen amigos y son hermanos, como se llaman ellos, a las 2 semanas, y nosotros decimos, pero si es que le conoces hace 2 semanas, es mi bro, ¿no? O como estas cosas que dicen. Y por eso la justicia, yo mamá por él, tal cual. Bien, está aprendiendo, está identificándose, está eligiendo, pero la ira sirve para reclamar justicia. ¿Os acordáis que había hecho un experto de análisis e investigación criminal? Ahí coincidí con la doctora en psicología Lucía Halti, la podéis buscar con H e Y, y ella luego, tiempo después, vino a La Libertad Vigilada con nosotros a hacer un estudio de investigación maravilloso, esto es importantísimo, y les puso a todos nuestros chicos electrodos o no sé qué hizo, unas pantallas, yo estaba ahí fascinado, y ella estaba cribando e intentando detectar psicópatas. No se puede decir esta palabra porque son menores de edad, entonces no encaja, pero estaba haciendo un estudio porque ella creía que quienes no identificaban ni podían reaccionar ni realmente se movían ante la tristeza o ante el miedo eran potenciales desarrolladores de psicopatía. Esto, que de verdad técnicamente seguro que lo he dicho mal, pero la idea útil para nosotros es la siguiente. Cuando nuestros chicos no identifican la tristeza ni el miedo, existe un bloqueo emocional tan grande que siempre explota por la ira.
Voy a poner un ejemplo para pasar a la siguiente diapositiva que creo que podemos entender. Un chico y una chica que se hacen novios, 16 años, y de repente ella o él, me da igual, ella viene a él y le dice: ya no siento nada por ti, no hay nadie, no pasa nada, no siento nada por ti, amigos, hasta aquí. Chico que es inteligente emocional, de repente se da cuenta de la tristeza, porque está perdiendo a la chica que quiere. Por lo tanto, integra la pérdida. Y además tiene miedo porque me voy a quedar solo. Tristeza, miedo, se hunde en la tristeza y en el miedo, y luego explicaremos los 3 pasos y sale de ella. Chico que no es inteligente emocional. Como bloquea la tristeza y como bloquea el miedo, por la única parte por la que puede salir es un: ¿pero tú cómo que me dejas? ¿Pero tú de qué? Y esta escena, sin hacerla más dura, se ve claramente en una conversación de: es que no te quiero, o sea, no hay nada malo, ¿no? Ya está. El chico que no es inteligente emocional, como no puede entender la tristeza y el miedo, sale por la ira. Los 3 pasos de la inteligencia emocional son: 1, identificar la emoción, poder saber qué me está pasando, dejarme transitarla, estar en ella, y por lo tanto la tercera, poder explicarla bien, explicitarla. Os invito a que esta tarde en casa os acerquéis a vuestros hijos y le digáis: última vez que has tenido miedo, última vez que has tenido tristeza, última vez que has estado alegre, sí hombre, tal, última vez que has tenido enfado, sí hombre, pero mirar a ver si, esto es un ejercicio práctico para casa, mirar a ver si identifica la tristeza bien y si identifica el miedo bien, de manera adecuada. Y otro ejercicio más bastante horrible, mirarlo con vosotros mismos. Vale, muy bien. No os importa, ¿no?, que me mueva mucho. Es tremendamente difícil, incluso acudir a vuestra pareja o algún familiar y decirle: oye, cariño, última vez que has tenido miedo. ¿Alguna vez has tenido que tener miedo? Yo ayer tuve muchísimo miedo, es que me toca de ayer. Entonces yo ayer sabía que no iba a venir nadie a mi presentación y me puse profundamente triste, he perdido una oportunidad de oro y además tenía un miedo horrible a quedar en ridículo absoluto ahí con la gente. Luego me embargó de alegría y finalmente estuve tan mal que me enfadé, no sé por qué. No tuve razón, pero acabé como enfadado por la noche. Estos son los 7 estilos educativos. Si alguien quiere, luego ahondo más en ellos. Pero trabajando tanto tiempo con familias, yo, y esta es mi perspectiva, clasifiqué 7 estilos educativos. No son estos los reales, cada uno tiene los suyos, pero para mí siempre fueron útiles para las familias cuando trabajaba con ellos para poderse encajar. Voy a ir un poco acelerado para no robar mucho tiempo. El ejercicio de autocrítica y de reflexión es, con los ojos abiertos, si soy ese o no soy ese. ¿Ha habido alguna padre o madre que alguna vez me ha dicho: es que yo soy todos? ¿Vale? Eso está muy bien. Voy rápido. ¿Vais bien con mi ritmo? Vale, autoritario. Este es el Capitán Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne, leerla es una maravilla. Y el Capitán Nemo en el submarino dice: por allí. No dice nada más, dice por allí. Él lo siente, él tiene la autoridad, es la autoridad. No se para nada, es por allí. ¿Qué hacen todos? Por allí. De repente para y dice: no, vamos a ir por allí. Y van por allí. Este es un padre o una madre autoritaria. Sabe que la autoridad es la que él tiene y sabe cuál es la decisión. Luego vamos a fortalezas y debilidades. El protector, como bien decía Sigmund Freud, que yo creo que es alguien más o menos relevante, decía que él no sabía de nada mejor que la protección para un hijo durante la infancia. La protección, no hablo de sobreprotección, hablo de protección. Un hijo que tiene una madre o un padre que le protege y se siente protegido es un hijo seguro cuando es mayor. El estilo punitivo es este padre o esta madre que casi siempre se relaciona con su hijo por medio del castigo. Si en casa suena mucho eso de: pues ya verás, como llegues tarde, esta tarde te quedas sin play. Si todo el rato está la palabra castigo en casa, podemos entender que quizás nuestro estilo tiende a ser punitivo, es decir, establecemos todo en base a un sistema normativo. ¿Os acordáis de antes del centro de internamiento? Luego iré a ello. Es todo el rato: si haces esto, castigo. Si haces esto, premio. El estilo, todo es llevado al extremo, para entenderlo. El estilo sacrificante, que es uno de los más complejos de entender,
es el que la madre o el padre pone por delante el sacrificio que él o ella está haciendo por su hijo. Es decir, yo creo que con este ejemplo se entiende más. O sea, con el colegio caro al que te llevo y así estás. O sea, con la psicóloga cara y así sigues tú. Bueno, pues es este. Está un poco... Me permitís la broma, ¿verdad? Pero para entendernos, cuando todo el rato le pongo el esfuerzo que tengo que hacer por ti y tú así me lo devuelves, me estoy relacionando contigo desde un estilo sacrificante. El estilo ausente, luego voy con ello. Perdón, gracias. El estilo negligente es el que causa un daño directo en el hijo. Hubo un padre una vez en el juzgado, esto lo cuento siempre, que en sesión, en el juzgado, hijo, padre y yo, el padre me dijo: mira, Alejandro, para que mi hijo consuma cocaína en la calle, prefiero que consuma la mía en casa. Claro, esto es excesivo, ¿verdad? Pues no es tan excesivo, porque él creía que estaba siendo autoritario. Él verdaderamente sabía que para que consumas lo que hay ahí en la calle, consumes la mía conmigo en casa. ¿O no tengo razón, Alejandro? A ver, sí, ¿no? Pero estás causando un daño a tu hijo. ¿Se ha entendido, no? Voy con este, que es más emocional. Hay otros daños más catastróficos. El estilo ausente voy luego. Y el diplomático es el que todos querríamos ser. A las 12 en casa. No, papá, a las 2 de la mañana. No, a las 12, que no, a las 2, venga, a la 1, venga, vale. ¿No? El diplomático es lo mejor que hay. Y el ausente es el que, sin ninguna duda, es el peor de todos. Es bastante peor que el negligente. Y no quiere decir que no estés en casa, no va de esto. Quiere decir que, voy a ver si puedo explicarlo bien, que tu hijo sabe que no le importa nada a su padre. El hijo sabe, cree, lo tiene interiorizado que a mi padre y a mi madre no les importa. Verdaderamente. Pero no desde el chantaje, sino cuando realmente lo siente. Para poner un ejemplo de un estilo ausente, voy a poner un ejemplo de un estilo presente contradictorio. En el juzgado también trabajé mucho tiempo con una familia que el padre trabajaba de lunes a sábado en Irlanda. En Irlanda, Reino Unido, bueno, Irlanda, Gran Bretaña. Y entonces uno, leyendo los informes de fiscalía, rápidamente podía decir un padre ausente, ¿no? Lunes, sábado, Irlanda, chico con medida judicial, padre ausente, madre sacrificante que está aquí y tal cual. Bueno, pues este chico vino un día al despacho y me dijo lo siguiente, me dijo esta frase que siempre he contado, pero aquí a veces también oye, Alejandro, ¿sabes qué ha hecho mi padre? Y con esta cara me dijo mi padre, metió un insulto de cabrón, sabía que el martes en el recreo me iba a acercar a la chica y iba a ver si íbamos al cine por la tarde. Y mi padre, que lo sabía, paró todo y el martes, a la hora de comer desde Irlanda, me llamó el cabrón. Este chico no hacía falta que explicara nada más porque tenía una mirada de orgullo y de admiración a un padre que está trabajando de lunes. No es metafórico, fue un caso real. De lunes a sábado y el padre para todo porque sabe que a mediodía tiene que llamarle porque sabía que era un día fundamental para su hijo. Eso es un padre presente, aunque no esté en casa. Un padre ausente o una madre ausente es quien está ahí viendo la televisión, pero no es tampoco ver la televisión o el móvil. El concepto es más abstracto, no me importa, es un padre procurador. ¿Te doy de comer? Sí. ¿Tenemos dinero? Sí. ¿Hay alimentos? Sí. ¿Tienes cole? Sí. Venga. No se trata tampoco de banalizarlo, pero sí de entender que cuando un hijo no se siente mirado en absoluto, tiene un daño que difícilmente es recuperable. Por supuesto que sí, pero es complicado. En verde las fortalezas, en rojo las debilidades. Os vais a adelantar, pero no os adelantéis. Cuando se va al extremo malo, ocurre aquello. Cuando uno fortalece lo suyo, ocurre esto. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un profesional que intenta modificar a unos padres su estilo educativo, normalmente estamos empleando una estrategia profesional errónea. Porque el estilo educativo es tu seña de identidad como padre o como madre. Tú eres así.
Si llega el profesional y te quiero cambiar de autoritario a diplomático, tenemos un problemón. Imaginaros el capitán Nemo diciéndole a su tripulación, venga, votemos. No, es totalmente incongruente para él. O sea, es mejor que se baje del barco. Tienes que tener espíritu diplomático para. Y esto lo hacen increíblemente bien los profesores. Los maestros, ellos tienen cada uno un estilo educativo y es el que proyectan en el aula. Y por eso los alumnos les siguen. Cuando uno intenta adoptar un estilo que no es el suyo, fracasa. Y los alumnos, lo digo porque yo no lo he contado antes porque fue una catástrofe, fui 1 año y poco profesor, horrible, fatal. Después de la pandemia, que hay puesto que lo dejé, estuve 1 año y medio de profe y yo que llevo también adolescentes violentos, de repente niños de primaria no me hacía con ellos. Entonces dije, bueno, pues ya está, yo lo dejo y esto no puedo hacerlo, yo a lo mío. Porque intentaba ser autoritario. Y lo que me pasaba es que de autoritario yo no tenía nada porque no manejaba la asignatura que yo tenía que dar. El autoritario debe saber que se aleja emocionalmente de un hijo y esto se lo tiene que cuidar. No tienes que dejar de ser autoritario, pero tienes que saber que me distancio de ti. Por lo tanto, ojo, Paco, de vez en cuando intenta... ¿Vale? Esta sería como la idea. Lo bueno es que no hay dudas con un padre autoritario. No, lo que dicen, mi padre no me deja. Esto es lo que dicen. El protector, lo que ocurre, ya lo sabemos todos, es que si tendemos al estilo sobreprotector, lo que ocurre es que le coartamos su autonomía. Y si recordamos que la primera clave era que es una etapa de autoafirmación y yo te coarto tu autonomía, te estoy coartando tu capacidad de crecimiento. Si no te dejo crecer, evidentemente te enfadas. ¿Y contra quién te enfadas? Contra quien no te deja crecer. Es un círculo vicioso absolutamente dramático porque no se entiende desde dentro qué está ocurriendo. Si te quiero tanto y te cuido tanto, ¿por qué te enfadas tanto conmigo? Precisamente porque no me dejas caerme del tobogán. Sería la idea. Pasa que da tantísimo miedo que se suba al tobogán arriba del todo y le ves y dices, Dios mío, ¿no? Pero va por ahí, va un déjame por Dios caerme, crecer. De nuevo, facilísimo decirlo, horrible estar ahí en tu casa y no caer en sobreprotector. Y lo bueno del protector, que no del sobre, lo bueno es que aporta gran seguridad a los hijos. El punitivo son chicos que aprenden a evitar castigos. Son estos adultos, creo que muchos, que van a 160 por la carretera, que saben que hay un radar, ¡pum!, y paran a 120 y cuando pasa el radar siguen otra vez a 140, ¿no? Se trata de entender que hay que circular a una... Son estos chicos que están concentrados en que no les pillen. Cuando tú dices, pero si es que es más fácil ajustarte a la norma. Ya quizás, y digo quizás, es que vengo de un sistema en el que siempre me han castigado, entonces estoy obsesionado con dónde está la triquiñuela. Ves a su compañero y dices, pero ¿por qué este no? Porque está en otro, ha crecido seguramente en otro estilo, además de que cada uno tenemos una manera, ¿no? Pero si está obsesionado con el castigo, viene por ahí. De nuevo, puede venir por ahí. Y lo bueno es que cumplen límites a corto plazo. Claro. Son chicos que no se mueven en el corto plazo, pero luego desarrollan estabilidad de adultos. Es el trabajador que cuando pasa el jefe, pum, minimiza la pantalla, ¿no? Y dices, hombre, tío, ya tienes, ¿no?, para minimizar la pantalla cuando pasa el jefe. Bueno, pues puede ser esta idea. El sacrificante deja una deuda emocional con el hijo importante. Son estos hombres muy adultos que no se pueden despegar de sus propias madres. No sé qué rollo hay en psicología del hombre con la madre, pero el varón con la madre, Edipo, no sé, pero bueno, es esta idea, ¿vale?, que no te puedes despegar de... y lo bueno es que tiene una fácil reconducción, con mucha intervención, esto es relativamente fácil. El negligente causa daños directos, no se explica, y genera una extraña compasión en el hijo. Este chaval, ¿os acordáis de la cocaína? Ya, Alejandro, pero mi padre me quería cuidar. Él quería hacerlo bien. Y ahí hay un lío, un entramado bastante difícil. El ausente, la sensación de abandono, yo lo que he visto es que es la herida más grande que hay.
Prefiero un padre presente que sea un desastre caótico, pero que estoy, o una madre absolutamente insoportable de lo pelma que es, porque de alguna manera sabes que no te abandono. Lo único bueno que tiene el ausente es que no hay daños físicos. ¿No? Está bien. Es que tenía que encontrar algo bueno. El diplomático, lo malo que tienes es que a veces caes, si eres demasiado diplomático, en un debate continuo. Y hay cosas que no se debaten. No se debate si te pilla un coche y estás mal herido, si vas al hospital o no. No se debate. No se debate si hay que ir a clase o no. ¿No? No se debate, en principio. Aunque luego tenemos figuras, no miro a nadie, pero tenemos circunstancias como... no miro a nadie, de repente trabajamos todo el año y justo este puente... Es que a quién se le ocurre poner un jueves festivo y el viernes venir a clase. Es que nos vamos a la nieve. Yo creo que no pasaría nada, ¿no? Si el niño no va a viajar, ¿no? Joder, tío, es que además es más barato que luego tal... Venga, que no vaya al cole. Esto es cada uno tiene sus líneas, ¿eh? No estoy diciendo que estén mal, que sí, sino cada uno tenemos nuestra manera. Es verdad que ser referente quiere decir que lo que te proyecto ahora luego me viene de vuelta, porque si ahora te proyecto esta idea, cuando tienes 17 me dices, pero perdona, es que es el cumpleaños de Aurora. Yo a clase no voy hoy. No, ¿no nos fuimos a la nieve? ¿Por qué a la nieve sí y a Aurora no? Bueno, pero ahí lo dejo. Y lo bueno que tiene es que son chicos que, bien llevado, tienen una valoración súper congruente de sí mismos. Mi padre y mi madre me permiten elegir y entender. Lo mejor es un autoritario protector diplomático. Suerte. Cuando trabajo esto con adolescentes, ellos se ríen un montón porque les pongo una hoja y les hago un ejercicio de tu padre, tu madre, les asignas porcentajes. Y luego les saco aquí el estrado. Mira, Alejandro, no te lo vas a creer, pero mi madre es un 95% punitiva. Y no, mi padre no sé qué, no sé cuántos. Y paradójicamente se acercan bastante. Otro ejercicio que os propongo en casa y aquí, si podéis, esto bien mascado para un adolescente, pero una vez se lo explicas, ¿y tú qué crees que soy, hijo? Y a ver qué os da de vuelta. Y también en la propia familia, que vas a tu mujer o tu marido y le dices, ¿y yo cómo? Porque cuando te ven desde fuera, uno utiliza mucho la emoción de la ira, yo no soy así, pero es un ejercicio absolutamente revelador. Vale, este viene... No, me quedan 13 minutos. Este viene del centro de menores. En el centro de menores de internamiento, de repente eran chicos que venían detenidos directamente y aplicábamos lo que se llama la economía de fichas. Quiere decir un sistema normativo en el que si lo haces bien te doy puntos, si lo haces mal te quito puntos. Y era tan sencillo como si tú por la mañana te doy un punto, por la tarde otro punto. Cuando consigas 300 puntos, ojo que puedes utilizar tu champú. ¿Cómo? Dicen todos. Y creerme, cuando llevas 3 meses encerrado y eres menor de edad, sin ver nada, utilizar tu champú marca la diferencia, en vez del champú de todos. Pero cuando tienes 1000, puedes llevar tu camiseta. Y cuando tienes 3000, te dejo ponerte el pendiente. Y a los 20.000, sales el sábado. Entonces se vuelven locos. Se concentran. ¿Tú cuántos puntos tienes? ¿Yo cuántos tengo? Hemos creado una economía de fichas, el famoso contrato conductual en casa, en el que en un contexto es súper útil, pero es absolutamente ficticio, no vale de nada, porque es un contexto, es una burbuja que no es la vida real. Son contratos conductuales que establecemos en casa que sirven para contener al principio. Está súper bien para cortar dinámicas muy graves. La idea no es esta. De hecho, los chicos, cuando llegan a estar mucho tiempo, se olvidan de los puntos. Ya están tan bien que se han olvidado de los puntos. Pero paradójicamente, el chico que nunca consigue superar de los 10 puntos, lo tira todo. Porque, ¿para qué hacerlo bien si no voy a llegar a 300? Para un triste champú. Por lo tanto, que hay que ajustar
verdaderamente a cada chico. Esto ya lo sabéis de sobra, así que solamente saber que las normas son las pautas y los límites, que tanto hablamos de ellos, son los que uno es capaz de sentir. Si tú no lo sientes, no lo pongas. Un ejemplo para ello, yo entré en el 2005 al centro de menores, me dieron la riñonera, el walkie-talkie, las llaves. ¡Hala! Que te vaya bien. Con todos los chavales ahí, tal y cual. Y entonces se acercó uno y me dijo, el segundo día, me dijo, entonces yo puedo mirar por la ventana, ¿no? Y yo me quedé y digo, ostras, no lo sé, ¿ventana? ¿Está hecha para mirar? ¿Para que entre la luz? No lo sé. Me dijo, hombre, ¿no puedo mirar por la ventana o qué pasa? Vale, sí. Y entonces viene la coordinadora y me dice, ¿pero qué hace? Y digo, no sé, es una ventana, mirar por la ventana, me la pidió con respeto. Y me dice, no, ventana, protocolo de fuga. Ventana está mirando todo, tío, tonto. Digo, es verdad. Siguiente día, ¿puedo mirar por la ventana? No, no puedes, tío, no puedes. ¿Por qué? No puedes, es protocolo de fuga. ¿Pero qué dices tú de fuga? Que no voy a fugar, ¿puedo mirar? Claro, yo estaba, ¿no?, lo más pequeño que podía con una tontería que era mirar por la ventana. Yo no me creía el límite. No me lo creía, entonces lo intentaba poner, pero como no me lo creía, fracasaba. En la primera fuga que hubo, cuando me vino uno, le dije, ni de coña me vas a pedir mirar por la ventana, ¿no? No, ¿qué dices, Alejandro? Digo, vale. Claro, y era lo mismo. ¿Qué ocurría? Que de repente yo dentro de mí interioricé él, ni de broma. Por eso mi hija pequeña, que tiene casi 2 años, cuando se acerca al horno, yo no, corazón, la mano en el horno, no, le coges, ¿verdad? ¡Pum! Por lo tanto, pedir a un padre o a una madre que establezca un límite que no se cree o que no va a ser capaz de sostener es absolutamente improductivo. De hecho, contraproducente porque el chico lee la debilidad y entonces, como este chico conmigo, dice, me ha pasado todo el día mirando por la ventana. ¿Por qué? Porque no se lo cree y porque le puedo. ¿Soy débil yo? No, lo que me pasa es que estuve en un límite que no era capaz de sostener. Por lo tanto, ¿hay que poner límites? No, hay que poner el límite que puedas poner como padre. Trabajamos con padres analizando cómo son y sabiendo qué le puedo pedir o qué no le puedo pedir. Los castigos y las consecuencias, vaya, ahora se oye mejor. Bueno, los castigos y las consecuencias es exactamente lo mismo, pero que me he visto que si me pongo aquí, mejor. Así mejor, ¿no? Vale. Sí, es por el online sobre todo. Vale, sí, vale. Es exactamente lo mismo, pero establecido con antelación. Nada tiene que ver que te lo haya contado a que no te lo haya contado. Me diréis, bueno, eso da igual. Y yo os voy a llevar el ejemplo más extremo que hay. Aplicando la ley 5/2000 que he contado anteriormente, decíamos todo el rato, si no cumples, lo que ocurre es que modifico tu medida de internamiento. Esto es una consecuencia. La primera vez que yo lo hice como un castigo, porque no le dije a esa niña nunca nada de que le iba a modificar la medida. Y entonces se vio de repente un día en el juzgado leyendo el juez, Alejandro Rodrigo dice que has incumplido, por lo tanto para adentro. ¿Qué pasó? Que como las medidas judiciales son tan buenas, cuando esta chica salió del internamiento tuvo que volver con el mismo técnico de libertad vigilada. Se sentó el primer día tras internamiento y me dijo, pero no me lo dijiste a la cara. Tú ibas de buenas y de repente... Y me caí con todo el equipo. Dije, madre mía. Pero aprendí para el resto de chicos. ¿Qué pasó después? Pero no conmigo, que yo sea muy guay, sino con todos mis compañeros. Que avisas. Por cierto, das oportunidades y oportunidades, porque no se trata de que se estén riendo de ti. Se trata de que tú entiendes que necesitas una oportunidad para seguir creciendo. No se trata de que te estoy perdonando y perdonando. Se trata de que entiendo que aunque habíamos llegado a este acuerdo, no he sido capaz, pero leo tu predisposición por continuar y entonces te doy otra nueva oportunidad y otra nueva. Y a la 7ª es cuando te digo, ya, pero... Y ellos mismos, el 90%, no voy a decir el 100%, cuando salen del internamiento y vuelven, suelen pedir el mismo técnico de libertad vigilada. A mí ponme con Alejandro,
Y llegan, le das un abrazo, le ves hipercambiado, mucho más grande, más fuerte, ha comido y ha dormido. Y de repente te dicen esta frase de, macho Alejandro, te canteaste un huevo. Y tú le dices, sí, ¿y tú? Ya, tío. Pero lo entienden porque es una consecuencia. Premios y recompensas es exactamente lo mismo. Voy a poner el ejemplo del premio. Este chico que es de un 5 pelado, un 4 pelado, y de repente aprueba toda una evaluación. Y de repente el padre y la madre, con toda su buena intención, coge y dice, bueno, pues has aprobado, vamos a motivarle este patinete. ¿Que lo querías? Toma el patinete. ¿Qué ocurre cuando, gracias y tal, qué ocurre cuando en la segunda evaluación aprueba? Que el chico coge y hace, y tú le dices, no, has aprobado, es tu deber. ¿Cómo? ¿Y en la primera? Bueno, esto es algo que en psicología también saben, que se llama, yo lo llamo la locura del refuerzo intermitente. Jaulas con animales, ojalá se acaben los experimentos con animales, pero la rata que siempre dando al botón le da comida, la rata que a veces sí, a veces no, y la rata que nunca. La rata que siempre le da comida deja de darle al botón cuando está saciada. La rata que nunca le da comida deja de dar al botón porque sabe que no le va a dar. La rata que a veces sí, a veces no, se vuelve loca, se vuelve adicta. A veces sí, a veces no. Estos chicos que no saben cuándo van a tener la recompensa son chicos que se desregulan totalmente. ¿Está bien por ahora? ¿Da que pensar? Sí. Quienes tenéis hijos, qué pena, por Dios, perdón, ahí. Yo continúo, ¿sí? ¿Continúo? ¿Sí? Vale. ¿Os ha gustado de momento? ¿Sí? ¿Interesante? Sí, vale. No. Para mí, ninguna de las anteriores sirve. No sirve nada de todo esto. Porque esto es aplicar sistemas normativos como si fuéramos cuadriculados. Lo que sirve es que las normas sean implícitas todas, que estén en el ambiente, no que te tengamos pautado. Pero la utilidad de esto es, si nuestra situación es difícil, pautar las normas, las recompensas y las consecuencias es útil en un primer estadio, no para siempre. Estas 3 frases para mí son fundamentales, os dejo que las leáis. Con permiso. Si el adolescente, lo que le pasa a todos los chicos, lo dicen en sesión, está transitando una tristeza profunda. Parece que están felices y hipercontentos porque son mayores, pero la realidad es que igual que nosotros envejecemos y no queremos, ¿no? Y nos lo decimos entre nosotros con gracia, yo hace poco estoy ya os lo comento, abrazando a la presbicia, no estoy nada contento con ella, pero ahí estoy. Ellos están contentísimos de ser mayores, pero no cuentan que están abandonando la edad dorada de la infancia. O sea, ya no está bien que me meta en la cama contigo a hacer mimitos. ¿No? Ya no tiene mucho sentido. Y esto es una tristeza para ellos, pero no lo dicen. La Verde es increíble. Lo único que hace al cuestionar la autoridad es precisamente asegurarse de que la autoridad es la buena, es decir, la tuya es la buena, y de que no le va a abandonar nunca. Te cuestiona para saber si tú te caes o no, te vuelves loco o no, y si tú no le vas a abandonar nunca. Estas frases de desahogo que todos decimos, que me tienes hasta las narices, es que yo hasta aquí he llegado, es que no te soporto más, es que ya no, son dichas, y yo las he dicho 25 veces, pero lo que está haciendo inconscientemente en un plano distinto es cuestionar si de verdad lo vas a hacer o no. Es cuestionar si eres fundamentalmente justo cuando me equivoco y cuando lo hago bien. Y lo último es que está pidiendo a gritos que le pongas tus límites, los que tú seas capaz de poner.
Los técnicos de libertad vigilada entonces éramos distintos. Ahí te tienes que ajustar a un sistema normativo, igual que un profesor o un educador. Pero la realidad es que cada uno lleva su librillo. Y cada padre o cada madre tiene su manera. Pero lo importante verdaderamente es que mantengas su manera. Por eso, cuando llegan y te dicen, pero si todos se quedan hasta las 11, ¿por qué yo no? La idea real es algo así, imaginaros, ¿eh? Porque yo soy una madre congruente, ¿eh? Y a mí me da miedo que estés hasta las 11, tienes una edad que ni de bromas para estar a las 11 y por lo tanto yo quiero que estés a las 9 en tu casa, porque evidentemente si al final eres congruente contigo, tienes muchísimo más impacto que si acabas de, vale, a las 11, porque realmente no te lo crees. Estás ahí hundido en el miedo. Insisto que es facilísimo decirlo. Ven a mi casa y hazlo tú con mi hijo, ¿no? Me dirás. Esta es muy difícil, pero voy a pasar por alto. ¿Cuál es la diferencia entre la agresividad y la violencia? Es algo fundamental de detectar en prevención. La violencia, la Organización Mundial de la Salud dijo en el año 2002 que es la diferencia, la violencia... Hasta luego. ¿Te ha gustado? Vale. Muchas gracias. La violencia es el uso intencionado de la fuerza para alcanzar un fin. Y la palabra que define y la palabra diferenciadora es intencionado. Esto quiere decir que si mi hijo planifica estrategias está utilizando violencia. Si es puro impulso, es un chico agresivo. 3 tipos de naturaleza para que podamos entender en casa aún qué está ocurriendo. La primera es la patológica, instrumental y reactiva. Voy a empezar desde abajo. Sabemos que el 90% de los casos son reactivos. Quiere decir, esto lo traigo del juzgado, que son chicos que interpretan que los padres o los maestros me están agrediendo a mí y por lo tanto me defiendo y te agredo a ti. Hay una interpretación errónea. Que me quites el wifi a las 12 de la noche es una agresión que me estás haciendo, cuando no lo es. Pero me estás agrediendo y por lo tanto te agredo yo a ti. Es muy distinto al instrumental, que es realmente la violencia. Es este chico que queda con sus amigos y dicen, chavales, ¿hoy hasta cuándo jugamos? Hasta la 1, es viernes. Ah, vale, estupendo. Pero a ti tu madre no te dejaba. Nah, no pasa nada, yo se la lío luego a las 12. Esto no es el lenguaje, pero para entendernos, ¿no? Este chico que dice, no pasa nada, yo se la lío, yo lo consigo. Y que llega a las 12 menos 5 y él ya lo sabe. Javi, que el wifi, sí. Y de repente, Javi, 12 y cuarto, quito el wifi. Estampida porque sabe que va a conseguir el wifi. Este instrumental, hay una elaboración previa muy importante. Es la menor de las veces. Diréis, el mío es ese. No. A veces giramos al instrumental porque a veces quizás tenemos un poco aprendido el mecanismo, pero es diferente del que tiene una elaboración intencionada previa. Y el patológico es cuando tenemos un trastorno, un trastorno, una patología o una dificultad de índole psicológico o de salud mental y no está bien diagnosticada o no está bien intervenida o atendida. Y es también con la patología dual cuando existe la presencia del consumo de sustancias tóxicas. Entonces, en cualquiera de las dos acepciones, tenemos un hijo que está manteniendo conductas agresivas o violentas, pero desde este entendimiento, el patológico. ¿Sí? Trabajo con 3 niveles de gravedad que es muy visual. El ejercicio que vamos a hacer rápido es cada uno mira en qué nivel está. De nuevo, silencio y cada uno para sí, por favor. Nivel verde. Mira, es que mi hijo no es cariñoso. Es que no colabora en casa y es que hay normas que no cumple. Perdonadme la broma, bueno, pues bienvenido a la adolescencia. Estupendo. Nivel amarillo. Mi hijo nos reta en casa. Es retador. Retador quiere decir ¿y qué pasa si no pongo la lavadora? ¿Qué es lo que pasa? Me habla mal. Me habla mal es pero que te calles ya. Que te calles ya es oye, somos familia, esto
Fijaros, ¿no? No tiene... Me falta el respeto es cuando entonces ya ataca directamente. Pues es que ya estás mayor, hombre, por Dios. No lo hago más extremo para entendernos en modo light. Me amenaza, me insulta, me agrede. La amenaza es literalmente un delito en el Código Penal a día de hoy. Modifico el lenguaje, hay menores en la sala. Me insulta o me agrede. Ahí estoy en un nivel rojo. No tiene nada que ver, bienvenidos, no tiene nada que ver estar en un nivel que estar en otro. Y lo que muchas veces nos ocurre es que vamos a intervención o pedimos ayuda y confundimos el nivel en el que estamos. Hay veces que, porque estamos tan vinculados, hay padres que, es que Alejandro no cumple ni una norma, cuando lo que está por detrás es que estamos en amenazas continuas. Y hay veces que hay padres que vienen muy alterados porque tienen un momento de rojo y uno detecta y dice, no es tan rojo, están más aquí. De nuevo es dificilísimo, pero la herramienta del autorregistro, de poder apuntar qué dinámica está sucediendo en casa sin llevarlo al extremo. Es verdad que yo he tenido padres que me traen Excels con un diagrama y todo, y digo, madre mía, qué maravilla. Pero de nuevo, saber en qué nivel estoy será absolutamente fundamental. En el ejercicio de la paternidad y la maternidad, entender la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad puede ser a veces crítico. Yo en esto siempre invito, aunque queda un poco pedante, pero me da exactamente igual, la lectura de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Una lección de vida de lo que es el recorrido por una novela psicológica rusa, ahondando en un perfil de dónde está la culpa y dónde está la responsabilidad. Cuando tendemos a niveles de sobreprotección, tendemos a la culpa. Cuando estamos en otro ejercicio de nuestras funciones, somos responsables. Pero la culpabilidad nos lleva a querer sobreproteger y la responsabilidad nos lleva a querer empujarle para arriba. Estoy yendo muy ágil, como veis, ¿no? Por el tiempo. Esta la paso, nos la ahorramos. Esta es una maravilla. Resulta que, mezclando, y con esto yo creo que voy a acabar, en este diagrama, de repente recogemos un montón de circunstancias o de conductas distintas. Hoy no me voy a centrar en ellas, pero la diferencia entre conducta negativa, conducta disruptiva, conducta desafiante y conducta delictiva, estas 4 tipos de conducta, diferenciarlas son decisivas para la intervención, sobre todo en un colegio, ¿no? Y en casa. Pero fijémonos en este diagrama a ver dónde estamos, ¿no? Resulta que mi hijo cumple las normas en el colegio y cumple las normas en casa. Por lo tanto, tenemos una congruencia positiva. Esto es una maravilla. Pero resulta se ha ido, que no cumple las normas en el cole y no cumple las normas en casa. Esto es congruente, tiene sentido. Esto es una buena noticia dentro de que estamos en un escenario muy negativo, pero es buena noticia porque tiene sentido. O sea, en casa es fatal, Alejandro, en el cole es fatal. Vale, ok. Empezamos con lo difícil, y es que en casa cumple todo, y en el cole me está diciendo aquí la señora directora que esto va fatal. Claro, lo que tenemos entonces es una incongruencia, y además es que es negativa, porque algo pasa. No puede ser que en casa le veamos un niño modelo y en el cole me estén diciendo que esto es insostenible. Algo se nos está perdiendo. Puede ser que la elección del colegio nos hayamos equivocado, o puede ser que algo se nos está pasando. La última es una incongruencia que irónicamente es positiva, porque en el cole sí cumple todo, pero en casa tendrías que verla en casa, porque en el cole me dicen que nada, es un niño bien, y en casa no nos hacemos con él. Esto, que es una incongruencia, irónicamente es positiva porque sabemos que hay en un contexto socializador en el que sí se ajusta. Dentro de lo malo, hay un sitio en el que este chico está bien,
aparentemente está protegido, aparentemente está bien, aparentemente. En la mayoría de los casos sí lo estará, pero en casa nos está lanzando un grito. ¿Os acordáis de los primeros, cuando ponía que había 4 escenarios, que a lo mejor estaba muy tensionado? Nos está diciendo en casa, por favor, ayúdennos. Esta incongruencia hay que atenderla directamente. Yo siempre digo, rindámonos a los maestros. Y no es porque esté en un cole, cuando voy a ayuntamientos lo digo también. Rindámonos a los maestros porque ellos son el único agente que conoce a nuestro hijo durante 6 o 8 horas socializando. Nosotros no le vemos socializando. Y ellos sí le ven. Y siempre la teoría de bandera blanca, aliarme con el instituto, con el colegio, aunque uno me diga ya, pero es que el tutor que la toca este año, de verdad no me puedo aliar con él. Ya, pero el mensaje que le estamos lanzando a nuestro hijo entonces es congruente, es bueno, pase lo que pase con los agentes externos, nosotros vamos a intentar ajustarnos a la norma y poder crecer con ella. Porque si empiezo yo lo que ocurre es que es un hijo, ¿os acordáis del punitivo? Que entonces aprende a ver dónde está el lío y acaba estableciendo un sistema de locura en la comunicación colegio. ¿Estos son vuestros deberes? ¿Esto es todo lo que tenéis que hacer? Nada, lo tenéis fácil, ¿vale? Aprender todo esto y es facilísimo y aplicarlo. Y entonces ya, genial. Saber qué es el amor verdadero y no vamos a ver nada. Ser inteligentes emocionales. Evidentemente hay que identificar nuestro estilo educativo y reforzar todo lo bueno que tenemos, pero tener mucho ojo con dónde lo hacemos mal. Por favor, las normas que sean implícitas, dejémonos de sistemas normativos. Límites contundentes y con la mirada, solo los que yo me crea. Os estoy diciendo un libro directivo, ¿os acordáis al principio que voy en contra, ¿no? Voy a ser una madre y un padre que sepa diferenciar entre violencia y agresividad. Además, voy a identificar los 3 orígenes que habíamos hablado de la violencia y, por cierto, hijo, vamos a hacer tú y yo un Excel para ver en qué nivel estás en la pirámide de la discordia y, por último, vamos a analizar dónde cumplen las normas. Esto es absolutamente fácil y fuera de bromas, sería fundamental que todos pudiéramos hacerlo, pero es inmensamente difícil. El último y el que me gusta más es el de la, por supuesto este no, búsqueda de ayuda si procede. Si todo esto es un lío, si yo no estoy centrado o centrada, si es dificilísimo porque siempre estamos apagando fuegos y nunca vamos a lo importante, como decía Víctor Coopers, y no consigo desencriptar el mensaje que nuestro hijo nos está lanzando, al igual que a veces me tuerzo un tobillo y voy al fisioterapeuta sin pensármelo, pues a veces también pido ayuda. El primer agente siempre es el colegio, el segundo el pediatra, porque el colegio es donde le ven. Y el pediatra es verdad que es el que está capacitado para cribar la parte patológica que habíamos visto antes, ¿no? Estoy yendo rápido y me estoy quedando sin un montón de cosas que... Pero, ¿está bien? Sí. Y la última es la de la aceptación. Y es que nuestro hijo es como es. Y es que nosotros somos como somos. Y es que, ¿por qué diablos mi primer hijo no tiene nada que ver con el segundo? A ver, explícamelo tú. ¿No? ¿Por qué? Hay una gran parte de aceptación, tanto de las circunstancias como de mis limitaciones y mis fortalezas y sus limitaciones y sus fortalezas. A lo mejor no le pasa nada, a lo mejor simplemente necesita más atención que el primero. A lo mejor precisamente necesita más tranquilidad que el primero. Porque podemos diferenciar en 4 temperamentos también a los hijos: el sanguíneo, el colérico, que es el que busca siempre el conflicto, el flemático, que es este chico, esto daría para otra charla, pero el flemático es el chico que es, ¿no? Que dice, madre mía, o el melancólico, que es este introvertido que tiene una vida interior profunda. Si mi segundo hijo es un melancólico y en casa somos 3 sanguíneos, de verdad, menudo estrés, ¿no? ¿Hemos hecho algo mal? No, somos 3 puros sanguíneos y mi pobre melancólico es que necesita más silencio, simplemente. ¿No? Yo muchas de las cosas que digo las traigo de mi casa, ¿eh? O sea que... bueno, mirad esta.
Y acabamos, si os parece bien, con 3 poemas. Sí. Traído, no los explico, cada uno se los trae a su adolescencia y a su... Me senté en la cuneta y alrededor de mí, a su debido tiempo, brotaron las amapolas. Este sabemos que es de esta mujer. Traído a la adolescencia es todo un... El segundo, que aparecerá aquí, así que no corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es a ti solamente. Este es más complejo, pero lo escribió este chico que es tímido. Y me despido con el último, que para mí es el central de la adolescencia, que ya lo anticipo, es de Jesús Lizano, y para mí es el que verdaderamente, bien entendido, cada uno con su ejercicio de traducción e introspección, bien entendido es el que resume nuestra actividad de padres con un chico adolescente. Para mí este es el que lo resume todo, es decir, así que el capitán no es el capitán, porque el capitán es el mar, que es de Jesús Lizano. Y las conclusiones, muy bien, 1:15. O sea, me he pasado, pero 1:15. Las conclusiones para mí siempre, las válidas, son las que cada uno pueda sacar. Esto es como la moraleja en los cuentos de los niños, que no hay que contársela. Son ellos quienes tienen que extraer la moraleja, porque cada uno de nosotros habrá sacado de aquí una conclusión de aquí, otra de allá, pero las válidas son las de cada uno. Gracias desde casa y muchísimas gracias a vosotros que habéis estado ahí 1:15 aguantándome hacer esto. Muchas gracias. Lo primero que hacemos verdaderamente es analizar qué tipo de relación con los límites tiene el hijo. Esto es lo primero. Saber si es un chico que con un sistema normativo bastante implícito, es decir, todo muy pautado, se va a agobiar demasiado, o si es un chico que necesita ser todo el rato ver hasta dónde está la norma, ¿no? Estas son dos cosas muy distintas. Pero lo que sí sabemos es que lo que normalmente funciona mejor, incluso con los casos más difíciles del juzgado, que siempre ha sido lo mismo, es poco límite, pero el que esté debe ser extremadamente claro. En el sentido de no puedo claudicar con 2 o 3 límites que tú sepas que están muy definidos para ti. Luego hay millones de límites que son muy contradictorios. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. 16 años, hora de llegada a casa a las 12:30, ¿no? Imaginemos. Entonces, o las 12. Entonces las 12:10 y no llega y no avisa. 12:30 no llega, no avisa. 2 de la mañana no llega, no avisa. 6 de la mañana no llega, no avisa. 12 del mediodía no llega, no avisa. ¿Dónde está tu límite de salir a por él? No te pregunto, la realidad en esto es que si tenemos muy claro cuál es mi límite, por ejemplo, 12:10 no, porque seguro que tiene 10 minutos de retraso por cualquier circunstancia, ¿no? 12:30, tío, 2 de la mañana salgo a por ti. ¿No respondes? ¿No? Pero cuando es una madre que se cree su límite de las 2 de la mañana, es casi mágico, lo proyectas. Si vas a buscar a las 12:10 y no te lo crees, lo que ocurre es que él lo sabe. O sea, él lo ve. A partir de aquí, el límite siempre debería llevar, a mí no me gusta hablar así tan técnico, pero debería llevar una consecuencia establecida previamente. Tipo, oye, tuvimos un problema el fin de semana pasado que llegaste tarde. Este fin de semana tenlo en cuenta. Entonces, si vas a llegar 2 horas tarde,
que sepas que esto es lo que va a ocurrir. Y lo que ocurre es que debe haber un análisis previo en casa para saber si vamos a ser capaces de sostener la consecuencia que le hemos dicho. Si no la sostenemos, el matrimonio, la pareja o quien esté en casa, entonces es mejor no decirlo. Prefiero que salga hasta las 6 de la mañana. Y entre nosotros aprender luego en casa de esto no puede ir así. O sea, lo estamos haciendo mal. Porque esto es más productivo que de repente tú me digas a mí, no, te pones histérica, ¿no? Déjale. Y yo, ¿cómo que te pongo histérica? Es que hay que ir a por él. Y entonces esto es un castillo de naipes que se cae. Teniendo en cuenta, te estoy metiendo un speech tremendo, pero teniendo en cuenta que no hay perfección. Pero es verdad que si se salta el límite, la consecuencia debe estar antes, previamente explicitada. Pero tiene que nacer de ti. Por ejemplo, 16 años, este es un límite muy, muy interesante. Fuma tabaco. Cada uno tenemos un límite. Fuma tabaco, 16 años, hombre, 16. ¿16 fuma tabaco? No hay las dos miradas. Lo importante es que tú seas consecuente contigo. No se trata de adoptar límites de otro escenario. He tenido padres que me han argumentado verdaderamente en sesión que 14 años fuma, no les importa. 14 años fuma, no les importa. ¿Por qué? Pues porque nosotros, Alejandro, empezamos a fumar con 12 y aquí estamos, y porque verdaderamente lo hace todo bien y tal. Es el límite de ellos. Yo no digo que esté bien, pero es el límite de ellos. Tiene que nacer de ti. Si intentas poner otro, no... ¿Iba por ahí tu pregunta o...? Sí. Aprender a saber dónde están los límites y ver... Sí, gracias, sí. Supongo vale, pues es como muy... que buscar esos límites propios, ¿no? Claro, es como muy interior. O sea, sería sentarnos y casi preguntarte ¿y dónde está el tuyo? ¿No? O dónde, y dónde está en casa el límite. Y entonces sí. El tema del límite, y con esto acabo, suele ser, por ejemplo, asociado con el móvil, ¿no? El tema estrella del teléfono. Entendemos que el límite está aquí y, sin embargo, claudicamos una y otra vez en que no podemos con nuestro límite, ¿no? Hay mucho análisis, como hemos visto antes, de hacer, de qué estilo educativo sois, de qué normas tenéis o no, de el hijo cómo es, si es más desafiante o simplemente de ver qué le está ocurriendo para estar todo el rato con la pantalla, qué ocurre, por qué no. Y ahí entonces es un trabajo muy con nosotros los padres, en qué nos pasa cuando no puedo llevar a cabo el límite que tenía pensado, ¿no? Es un ejercicio muy interior nuestro. Nada, es dificilísimo, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Hola, yo leí un libro de conflictos con adolescentes y me encantó, la verdad, me gustó mucho. Me hace gracia que cada vez que lees un libro de estos tienes que leerlo con una mirada puesta en cada hijo, porque cada hijo es diferente. Sí. Es verdad, es que además nosotros en la familia somos una familia pequeña, en matrimonio y 2 hijas, las 2 hijas completamente distintas, completamente, los padres con estilos educativos diferentes, o sea, tenemos un popurrí bastante complicado. Entonces, claro, a la hora, por ejemplo, de fijar límites, ¿no? A lo mejor yo soy más intransigente en ciertas cosas, a lo mejor para mí las 12 es una hora ya límite y en cambio, por ejemplo, el padre puede ser las 2, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ahí que es mejor. Buscar el límite que menos me haga sufrir a mí, es decir, quedarnos en las 12. O sea, es la historia, que es muy complicado también luego establecer un poco qué es lo correcto, ¿no? O si a lo mejor puede ser en el tema del tabaco que has puesto, por ejemplo, como ejemplo, que diga, bueno, pues a mí los 16 no me parecería mal y a mí me parece una barbaridad. ¿Qué consideras que es mejor? ¿Que seamos más restrictivos a la hora de quedarnos con el límite más restrictivo o no? Bueno, gracias. Qué bien, que te ha gustado el libro. Bueno, yo le voy a decir lo que yo opino, ¿vale? Mi sensación. Es cierto que yo creo que pudiéramos estar atravesando una crisis, lo digo siempre, de autoridad.
¿no? Y es cierto que si estuvierais conmigo en despacho con otros psicólogos, yo soy orientador, ellos mismos, cuando les preguntas este ejercicio de cómo son tus padres, qué es lo mejor, qué es lo peor, casi todos, en un porcentaje alarmante, 7 de cada 10, una cosa así, dicen, ¡guau!, son súper débiles. Y cuando les trasladas esta pregunta que yo muchas veces hago de ¿y tú qué harías si tu hijo con tu edad viniera y hubiese hecho esto? Me miran y me dicen, ¿yo? Tenía un... Y digo, ¿en serio? Dice, claro, tío. Y entonces, ya, pues que me renta esto que estoy haciendo. La idea que estoy trasladando entonces es a mí, a una determinada edad, 15, 16, sin llegar a estar absolutamente enajenados con un sistema punitivo, sí que veo muy importante ir con cierta autoridad. O sea, 16 fumas, en principio la edad legal son los 18. ¿No? 2 de la mañana, pero ¿me puedes contar qué hay a las 2 de la mañana fuera? Y todos hemos tenido 16 años y todos hemos querido estar hasta las 2 de la mañana. Pero hay también una idea, y es que una vez que se superan ciertas barreras no se vuelve atrás. Una vez que el tabaco entra en tu casa a los 14 años ya no hay manera de despedir al tabaco. El tabaco es la puerta de entrada a otras sustancias, ¿no? Pero esto está muy bien. Ahora bien, voy a poner un ejemplo con padres que tienen distintos criterios, ¿no? Y claro, ¿cuál es el bueno, el mío o el malo? O sea, el mío o el tuyo, porque paradójicamente los dos están bien. Porque si tú estuvieses tú sola, serían las 12, si tu marido estuviese él solo, serían las 2, ¿no? Y estaría bien porque él estaría tranquilo a la 1:30. Seguro que a las 4 no, pero a las 2 sí, ¿no? El ejemplo que voy a poner es que en los centros de internamiento teníamos una cosa que se llamaba el quite. El quite, que lo voy a explicar y tiene el sentido al final, era que cuando nosotros íbamos a imponer una sanción a un chico, porque había incumplido una norma o se había pasado un límite de manera evidente, entraba el educador en la habitación y le comunicaba educativamente lo que había pasado, ¿no? Cuando la relación entre menor y educador empezaba a enquistarse, porque los chicos muy inteligentemente te meten, ¿no?, en una espiral tremenda, hacíamos el quite, y es que fuera de la habitación hay un equipo educativo con un coordinador, con un educador que hace para adentro. Y entonces entra el quite, y cuando entra en la habitación el otro sabe, dice, y se va, sin argumentar más. Entra el quite, porque necesita un nuevo escenario, una nueva figura. Ah, ¿ya entra el otro? Sí, efectivamente, entro yo. Y es imprescindible que el quite, el que entra, no contradiga al primero. ¿Qué ha dicho? ¿A las 12? Es que ha dicho a las 7. ¿A las 7? Pues a las 7. ¿Pero tú quieres a las 2? Sí, me encantaría a las 2, macho. ¿Pero son las 7? Con mamá siempre. Luego hay un trabajo fuera súper importante que teníamos en nuestras reuniones de coordinación de ¿pero estás loco? ¿Cómo le has dicho esto? Me he tenido que comer con patatas tu historia. Sí, pero el mensaje en unos criterios como mínimos, y ahí siempre hablamos de mínimos, debe ser unificado. Perdón, debería estar unificado. Hay otros que no. Ya, nosotros es cierto que en estos ejemplos, afortunadamente, que son a mí me parecen tan claros, ¿no?, el del tabaco, el de las horas de volver y tal, sí que afortunadamente coincidimos, ahí no hay duda, pero es cierto que a veces yo tiendo a ser más sobreprotectora a lo mejor, ¿no? A lo mejor, pues, no puedes venir sola porque me da miedo que te pase cualquier cosa. Y a veces que es mucho más sensato a lo mejor el criterio del otro, o sea que es que también es muy complicado saber quién acierta. Es cierto que eso es muy difícil. Y me gustó mucho lo de tu libro, precisamente, un aspecto que creo que nos viene muy bien, que es anticiparnos, ¿no? Anticiparnos a lo que nos van a plantear los chicos, hablarlo antes de que surjan las cosas. Porque es cierto, o sea, así como nuestra hija mayor le preguntamos ¿a qué hora quieres volver? Nosotros pensábamos hora tope 12, porque claro, sus amigos es que quedan hasta las 1000. Entonces dijimos, bueno, como mucho, si tenemos que ir a 12 en casa, si tenemos que ir a buscarlo, pues a las 11:30 para que cuando... Vale, y dice ella, a las 11:30. O sea, que es que claro, en cambio la otra pequeña pues viene mucho más suelta, más... Claro, entonces, claro, nos tenemos que ir anticipando, por ejemplo, más con la pequeña que con lo que hemos ido viviendo con la mayor. O sea, que es que luego también tienes que ir adaptándote un poco a cada hijo. Sí, esto que has dicho de la prevención es central, de anticiparse, central. Si nos anticipamos antes de que sabemos que va a ocurrir algo,
Normalmente, incluso ya hemos establecido un bueno, pero ¿y qué va a pasar cuando nos la líe? En casos más difíciles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer al día siguiente de que nos la haya liado? Claro, si fuéramos capaces de hacer todo este planteamiento, normalmente tenemos el control nosotros. Luego puede pasar mil cosas, ¿no? Pero ellos nos suelen pillar hábilmente para ellos, porque es su trabajo, autoafirmarse, crecer, querer hacer todo esto, pero nos suelen pillar en nuestros descontroles, ¿no? ¿A qué hora? A las 7, ¿a las 7? ¿Cómo a las 7? ¿Pero qué dices? ¿No? Ahí entra el... sin embargo, si somos genuinos, sin embargo, esta contradicción crea calma en ellos porque ven que no estoy adoptando un rol que no soy. Jo, tío, Javi, ¿cómo que a las 7? Tío, no, tronco. O sea, ¿cómo que a las 2? Tío, no. Mañana tiene baloncesto. Tronco, no, tío. Espera un momento. ¿Tiene baloncesto, tío? ¿Cómo? Soy genuina y él es genuino. Pero, tío, otra vez, pero déjale un poco salir al chaval, ¿no? Tal cual. No. O sea, sin triangular. Lo estoy llevando al extremo, ¿no? Pero la realidad es que está viendo también un mensaje muy sano de, como veían nuestros chicos en los educadores o con el técnico y el fiscal, ¿no? De cierto debate de qué hacer. Ahora bien, eso es en casos muy controlados, muy normales. La anticipación aquí siempre es clave, pero no nos anticipamos. Normalmente lo dejamos siempre para el viernes por la tarde. Y el viernes por la tarde es un momento súper difícil porque ellos están con la celeridad, la presión social que tienen, que es bastante importante, y entonces empieza una batalla en la que parece que es una batalla entre nosotros, ¿no? Pero es que es hiper difícil, hiper difícil. Mira, mi mujer y yo tenemos ahí una cuestión, y es que equilibrando fortalezas y debilidades, ¿no? Tenemos una hija de 9 años y otra de 2. No son adolescentes, me enfrento a otros problemas. Pero entonces uno de los dos sabe que es más temeroso que el otro en situaciones físicas de riesgo. ¿Vale? Sabe que el columpio a uno de nosotros dos nos da más miedo que el otro. Entonces sabemos que cuando hay columpios o cosas heavies, va uno de nosotros. Y entonces equilibramos pues uno no sufre, ¿no? Y el otro, el que sí que le gusta el tal, pues y percibe esa maravilla, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que no se pueden unificar, ¿no? Pero ahí está bien también esta parte de, pues vete contigo. Es tan difícil, ¿verdad? Pero sí, para mí anticiparte es la clave. Muchas gracias por venir. Tengo una pregunta de las personas. María, ¿me dejas? Sí. No se oye desde casa. A ver, desde casa, Alejandro, preguntan: ¿la pandemia y el confinamiento han influido en las relaciones con los adolescentes? ¿En qué medida? ¿Y en el papel de los padres? Bueno, la pandemia... la pandemia tuvo un riesgo importante, creo, es mi opinión, no tengo estadísticas, en el elemento central estable de los adolescentes. Es decir, en ese porcentaje tan grande de adolescentes normales, que afortunadamente son la mayoría, tuvo un efecto pues, muy complicado porque la adolescencia es el momento en el que nos juntamos, nos abrazamos, nos besamos, nos tocamos, ¿no? Estamos ahí, es necesario estar. Y de repente ahí está el miedo que nos protege, y miedo que estuvo mucho tiempo, no solo durante la pandemia, ¿no? Y esto es absolutamente contraintuitivo a lo que un adolescente necesita. Sin embargo, hubo un segmento de la población, el más crítico, en la donde yo trabajaba hasta Semana Santa, en el que le vino muy bien la pandemia, porque no salieron. Y entonces chicos que estaban absolutamente descontrolados en pandemia, un porcentaje importante de ellos estuvieron. Hubo familias que estuvieron unidas en la pandemia y encontraron grandes catástrofes entre ellos de no saber estar. Lo que pasa es que esto es muy ventajista porque había un clima ciertamente de ansiedad que todos teníamos, ¿no? Pero llevado al día de hoy, posiblemente la pandemia ha ayudado a la aceleración de las nuevas tecnologías y el de estar tan conectados virtualmente, y eso puede que yo esté equivocado,
pero nosotros, yo siempre lo he visto un gravísimo obstáculo, ¿no? Mis chavales cuentan ahora que ellos salen ya todos con un casco, un auricular, entonces por su auricular escuchan su música, el Spotify, por el otro hablan, con el que tienen aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor es que somos viejos, pero donde nosotros estábamos con una guitarra en el parque, ¿no? Pues, claro, no lo sé, a mí, a lo mejor, es que no sé, es otra etapa, pero verles a ellos en el banco, que les vemos todos, ¿no? Los 5 con el móvil y jugando entre ellos, pues bueno, está claro que me voy a la parte de las pantallas que cuanto más tarde puedan ahondar en ellas, pues parece que es más beneficioso, ¿no? No hay nada más estimulante para uno que estar aquí. No sé si he respondido, me he ido a hablar de... Bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos a despedir a las familias que están online, sí, ¿vale? sí. Así que desde aquí despedimos y les damos las gracias por estar al otro lado y ya podemos continuar si hay Muchísimas gracias. alguna inquietud más, algún comentario que queráis hacer. Yo creo que... ¿No? Sí. Un momentito, Gerl. Que yo me esperaba otra cosa y estoy muy positivamente, o sea que me ha gustado muchísimo. A mí me ha aportado mucho personalmente, he visto cosas mías que no había visto antes, creo que eso a mi hija le va a beneficiar, así que muchas gracias. Jo, qué bonito, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? No sé qué esperabas, pero... Bueno, sí, sí. Yo estoy de acuerdo que el problema que pueden tener los hijos también se originan en los padres, por sus actitudes, por sus miedos o por lo que fuera, por lo que han vivido en el pasado. Entonces, muchos libros no reflejan eso y aquí sí que lo he encontrado y me ha gustado mucho, la verdad. Vale, bueno, muchísimas gracias. Te añado una cosa a esto. O sea, esto está argumentado, por eso hay una parte que parece que voy a autovenderme, la de la justificación, ¿no? Que parece que te voy a vender lo bueno que soy y no va por titulitis, sino va desde una idea más de, al menos mi manera de hacerlo, que lo he hecho siempre así, dejémonos tanto de decirle al padre cómo lo tiene que hacer, ¿no? Y yo, por todo lo que he visto tan grave siempre, traído a una parte de la prevención, es más bueno, entendamos, ¿no? Quiénes somos, qué hemos hecho, entendamos qué está haciendo él, dejémonos de las banalidades de tienes que poner límites, ¿no? Los límites da para una hora de charla aquí hoy. Entendamos otra cosa. Y una cosa que no he hablado hoy, de los factores externos, que va un poco, tiene que ver con nosotros, con nuestra manera de ser, pero también hemos visto mucho caso en el juzgado y mucho caso de familia muy estructurada, muy funcional, es decir, muy bien, muy instruida, muy presente, y que a veces ha habido, como dije, un factor externo que hemos intentado prevenir todo lo mejor que hemos podido, pero el factor era tan potente que de repente ha entrado en nuestra casa y verdaderamente gracias a que tenemos los cimientos buenos, pues no ha sido tan grave, pero a veces lo es, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta estos factores externos que ocurren. Mira, esto sí que es una venta de un libro. Mira, en el segundo libro hay un relato de una familia que, por cierto, ayer estuvo en la presentación y me llevé unas lágrimas brutales porque se presentaron ayer en la presentación del libro. María estaba, no les señalé, pero les vi entrar y dije, hola, sois vosotros. Esta chica, Ana, una chica, Ana, en el juzgado, familia funcional. Muy bien, estupenda. Padre, madre, ella, un hermano. Bien, todo bien. Es que la madre era un poco... Vale, ¿quién no, no? Todo normal. Y de repente entra un factor externo. Un hombre sádico, machista, violento y mediocre, ¿no? En la ecuación. Y donde todo estaba bien, de repente, vuelvo a subrayar, entra un novio sádico, machista, violento y mediocre.
no te cuento para que compres el libro, pero de repente se origina una dinámica en el que ese caso no era tanto de decir es que la mamá, es que el papá, es que la niña, ¿no? No, es que más o menos estaba todo como cualquier persona puede estar en casa, pero vino un factor externo que era un tsunami, ¿no? Y desgraciadamente tocó ahí, ¿no? Entonces, bueno, es un magnífico ejercicio de pensar en nosotros y que no te digan qué tienes que hacer, pero es verdad que también hay veces que no tenemos la culpa, vamos, que sí, que está guay, pero que hay veces que hay cosas externas que son difíciles, ¿no? De todas maneras, muchísimas gracias por tus palabras, y si te vas con algo ahí de tal, súper agradecido, ¿no? Muchas gracias. Yo quiero nada más dar las gracias también a Alejandro, que nosotros nos conocemos. Correcto. Y nada, he venido a escucharte, ya sabía que me iba a gustar, pero efectivamente me ha gustado mucho oírte. Muchas gracias por todo. Ha sido muy bonito verte, ¿eh? Cuando has entrado ahí, ya lo sé, pero ha sido muy bonito verte, o sea que muchas gracias por venir y estar ahí, que es de una valentía tremenda. Gracias. Ya nos hemos dicho todo, con esto. Yo vuelvo dándote las gracias en nombre de los pediatras. Yo soy pediatra y me hizo muchísima ilusión. De hecho, hice una reseña para la revista de Pediatría de Atención Primaria. ¿Eres tú la que hizo la reseña? Sí. Sí. Y vamos, de hecho, pues muchos compañeros y tal están leyendo el libro, así se han animado. Porque es que es un problema en el que tenemos en las consultas y nos nombras, pero realmente es que es tremendo como estamos. Es que no podemos hacer un abordaje bueno. Claro, muchas dices eso, que cribamos y conocemos a la familia, conocemos la unidad familiar. Y es cierto que tendríamos ahí una ventana de oportunidad buenísima, pero no tenemos tiempo. Tenemos una sobrecarga, unas consultas infernales y te da muchísima pena porque muchas veces te vienen y dices psicología, partiendo de consulta, salud mental. Y es así. Y los padres vienen con la ilusión de que les puedas echar una mano y haces tan poquito, en tanto como podríamos llegar a hacer. Quiero decir que yo no tengo especial formación para hacer ningún tipo de terapia, ni de abordaje, ni nada. Sí, como médico, pues eso, para cribar ciertas cosas, pero es cierto que para hacerlo bien necesitas un tiempo del que no disponemos. Pero bueno, ahí estamos formándonos, que no está mal, y te agradecemos mucho que te hayas acordado de nosotros en el libro. ¿Tenemos tiempo? Voy a despedir a la grabación y nos podemos quedar todo lo que queramos, pero así Sergio ya puede cortar. Vale, pues cerramos aquí, ¿vale? Y damos las gracias a todos por la asistencia y nos quedamos todavía un ratito más. Muchas gracias.